Otro día más en el Mundial de Clubes para los sudamericanos, continuando la jornada número 2 y se perdió el invicto, mi gente, el invicto de Sudamérica. Pero antes de hablar de la derrota de Boca Juniors, hablemos del primer equipo que jugó en la jornada, que fue el Flamengo, que humilló al Chelsea. Sí lo hizo porque a diferencia de, por ejemplo, el planteamiento de Palmeiras, por ejemplo, que fue bastante inteligente, o bueno, también el planteamiento de Botafogo, perdón, me refería a Botafogo, que fue muy inteligente, ok, pero cuidándose mucho más. Flamengo le salió de tú a un Chelsea que a lo largo de la temporada europea realmente no fue el equipo más brillante. Lo que pasa es que ganó la Conference League, pero la Conference League es el torneo continental de tercera categoría de Europa. Sus rivales, muchos hasta son clubes desconocidos para mucha gente en ese torneo. Pero a nivel de la liga y demás, Chelsea puede ser muy inestable cuando un equipo se le planta bien adelante y eso hizo el Flamengo, que le costó un poquito el primer tiempo, sobre todo cuando hubo, no sé si decir error defensivo del Flamengo, porque creo que fueron carambolas de mala suerte, de rebotes de mala suerte, donde justamente estaba ahí Pedro Neto como un buen cazador de balones o de goles y se termina llevando la pelota y termina definiendo maravillosamente bien. Pero fuera de eso, Chelsea realmente no generó mucho peligro en el área de Flamengo y eso es virtud de la defensa de Flamengo y también virtud de que Flamengo también tenía la pelota, no le permitía al Chelsea tener el balón por muchos momentos del partido, absolutamente dominador Flamengo ante el Chelsea, incluso cuando estaba abajo en el marcador. ¿Por qué? Porque Flamengo era quien proponía y quien llevaba los hilos del partido en realidad. Chelsea trataba de resolver cuando Flamengo la perdía o trataba de buscar el error de Flamengo, cosa que solamente ocurrió en el momento del gol. De hecho, en el segundo tiempo fue Chelsea quien se empezó a equivocar. Tuvo por lo menos 2 o 3 ocasiones claves que le conté a Flamengo antes de que cayeran los goles. Y si los goles cayeron a partir del minuto 60, entonces desde que arrancó el segundo tiempo, Flamengo empezó a ser vapuleante delante del Chelsea. Se empezó a equivocar también la defensa del Chelsea. Se empezó a equivocar el Chelsea en salida, pero era producto de que Flamengo forzaba ese error. Me encantó esa demostración de superioridad total de Flamengo ante el Chelsea, que cuando cae el gol de Bruno Enrique, me gustó que fue de estas jugadas donde hay un doble toque o un doble cabezazo, entre comillas, pero realmente un doble toque en el área que Chelsea simplemente no supo cómo resolver y el segundo gol fue igualito, o la vuelta del partido fue igualito. En 10 minutos, sí, claro. En 10 minutos se le acabó el partido al Chelsea. ¿Por qué digo que en 10 minutos? Porque al 62 cae el primer gol, el de Bruno Enrique. Al 65 por ahí fue el gol de Danilo. Y al 67 les expulsan a Jackson. Nico Jackson que cae en la frustración de no saber qué hacer. Un europeo cayendo en una frustración a tal punto de meter tremendo planchazo y dejar a su equipo con uno menos con todo el partido por delante y teniendo el marcador solamente con un gol de diferencia abajo. Chelsea se desesperó, Flamengo los volvió locos. Y cuando Nico Jackson es expulsado, todo fue de Flamengo y era solo cuestión de tiempo para que cayera el último gol del FLA para sentenciar ese 3-1 con categoría, con personalidad, con puro poder sudamericano. Un Flamengo que quizás es engañoso un poco en la Copa Libertadores porque, bueno, se puso las pilas recién en la última fecha de fase de grupos, pero que lidera el Brasileirao y que justamente por eso, o sea, con ese estatus del mejor equipo de Brasil, de su torneo doméstico, afrontó ese Mundial de Clubes de tú a tú con el Chelsea, el rival más difícil del grupo. Prácticamente Flamengo pone un pie en los octavos de final, cumpliendo con muchísimas creces, así que parabéns aos torcedores do Mengao. La verdad que me gustó muchísimo el partido que hicieron y qué buena forma de decir Sudamérica es grande en el fútbol mundial y sobre todo el fútbol brasileño. Ahora sí hablemos del partido del que no quería hablar, de la derrota de Boca, que significa pues perder el invicto de los sudamericanos en este torneo. Sin embargo, es un resultado que, seamos sinceros, todos esperábamos, que Boca perdiera ante el Bayern Múnich. Excepto los bosteros que muy seguramente creían en la épica de Boca desde un principio, ¿no? Pero quienes vemos el fútbol, digamos, no como hinchas de Boca, decíamos, uy, ojalá Boca no se permita que lo goleen o que pueda hacer lo mejor posible. Y Boca otra vez nos sorprende, la verdad, porque no se dedicó solo a defenderse. Boca Juniors le jugó de tú a tú al Bayern Múnich. Y eso hay que decirlo, eso hay que rescatarlo. Eso tiene que rescatarlo Russo sobre todo.
la actitud que tuvieron los jugadores, pero también las formas en las que se plantaron en el juego. Muy temprano se adelanta Bayern Múnich también, cabe destacar, pero también esto es por el poderío que tiene Bayern Múnich. No sé si decir que Boca hace un mal partido, solo que Bayern es muy superior. Bayern es candidato al título en ese torneo y tiene una estabilidad o una regularidad deportiva que Boca pues no tiene. Boca en este torneo me parece que ha resuelto sus partidos por aura, por mística, por jerarquía, pero por el fútbol pues le ha costado mucho más y es normal, no podemos pedirle más a Boca. Sin embargo, después de que cae el primer gol de Bayern Múnich, muchos tal vez podían pensar en cualquier momento Bayern les hace el otro y tal, pero no fue así. La defensa de Boca fue muy ordenada durante casi la mayor parte del partido y Bayern Múnich ciertamente le estaba costando muchísimo generarle más peligro a Marchesín, por ejemplo. Intervenía poco Marchesín porque los defensores estaban bastante atentos hasta que Bayern, de tanto estar adelante en el área de Boca para buscar sentenciar el partido, Boca recupera el balón, no recuerdo quién recuperó el balón, Blanco o Velasco, no lo recuerdo, pues fue muy rápido. Recupera, ve a Merentiel, le hace el pase en profundidad, queda mal parada la defensa de Bayern Múnich, que tiene un Jonathan Tah que es muy lento y que quedó expuesto a lo lento que es. Merentiel le gana la carrera y luego se hace un autopase formidable para eludir al segundo defensor del Bayern y anota un gol de pura categoría, señores. De pura categoría sudamericana, bostera, lo que quieran. Es un golazo por cómo se construye la jugada, por cómo Boca encuentra ese contragolpe y parecía que esa era la forma en la que Boca le iba a jugar al Bayern para tratar de sacar un resultado positivo, que hasta ese momento el empate era recontra positivo, porque probablemente Boca le iba a ganar al Oakland. Y como el Benfica ya le había ganado al Oakland, entonces a Boca le servía demasiado ese empate, tenía que cuidarlo con oro, como oro, pero lamentablemente no pudo ser así. Yo creo que Boca sí digamos, queda expuesto en su realidad deportiva dentro de lo que hemos visto a lo largo de la temporada, tanto a nivel internacional, que no pudo llegar a fase de grupos de Copa, como en su torneo doméstico, quedó expuesto justo en la jugada del segundo gol del Bayern. Que Olise ya tenía rato avisando que podía hacerle gol a Boca en cualquier momento, de hecho casi les hace el tercero por medio de tiro libre, pero en una jugada donde a mí me dio mucha rabia, porque habían 6 jugadores de Boca buscando el balón. No lo podía creer. En el área, 6 jugadores de Boca amontonados buscando la pelota y por lo menos a 3 de esos 6 les llegó la pelota en algún momento y ninguno pudo despejarla. Y ahí creo que habían 1 o 2 jugadores del Bayern, entre esos Harry Kane, que logra sacar la pelota, oxigenar y estaba Olise solito. O sea, de esos 6 hombres, ninguno se dedicó a marcar a algún jugador del Bayern que pudiera tener espacio libre. Uno de esos fue Olise y así es como cae el gol con una tremenda definición del francés. Creo que pudo ser evitable el gol por ese motivo, porque Boca ahí falla en el planteamiento defensivo. ¿Cómo van a haber 6 hombres rodeando una pelota que quemaba ahí en el área? Pero, repito, son muestras del auténtico presente deportivo de Boca Juniors. Entonces, creo que Boca hizo todo lo que podía. Todo lo que podía, no le alcanza lamentablemente para sumar y prácticamente lo sentencia, porque en el otro partido Benfica goleó 6-0 al Oakland, le tomó tiempo pero lo hizo, y Boca Juniors lo que necesita para clasificar, si no me estoy equivocando, y si me equivoco, corríjanme en los comentarios, si no me equivoco, Boca depende de que Bayern le gane a Benfica y que Boca golee sobrenaturalmente al Oakland, que es posible. Oakland es un equipo amateur y ya tiene 16 goles recibidos en 2 partidos. Pero Boca tendría que tratar de repetir el resultado tenístico que hizo el Benfica, por lo menos un 6-0 y esperar que el Bayern no solo le gane a Benfica, sino que golee al Benfica. Así que Boca tiene la situación muy cuesta arriba. Sin embargo, repito, ha hecho más de lo que esperábamos. De verdad que Boca ha hecho más de lo que esperábamos. Déjenme aquí en los comentarios ustedes qué opinan de esta derrota de Boca Juniors. ¿Les parece decepcionante? ¿Creen que Boca pudo haber incluso buscado el triunfo? Yo creo que merecían empatarlo, pero el fútbol no es de merecimiento, señores. El fútbol es de quien haga los goles o de quien puede impedir que el rival le haga los goles. Pero bueno, ya veremos el día de mañana cómo le va a River Plate y a Fluminense. Déjenme acá en los comentarios qué les pareció la jornada de los suramericanos hoy. Hay, bueno, 2 caras de la moneda, el triunfazo de Flamengo y la lamentable derrota de Boca Juniors. Ojalá mañana tengamos muy buenas noticias con River, Fluminense. Y ojo que juega Monterrey también. Monterrey es el rival de River. Y como estamos siguiendo a los latinoamericanos, vamos a ver qué va a pasar ahí entre River Plate y Monterrey. Me gustó más el juego de Monterrey en la primera jornada que el de River, pero River fue el club que ganó, así que vamos a ver qué terminará sucediendo mañana. Soy Estefanía Álvarez, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan el video de mañana y nos vemos entonces en un próximo video. Chao, nos vemos.